Hola, ¿qué tal? Hola. Lovely to meet you. Thank you so much for taking the time. Huge congratulations on this show. I guess, particularly how personal it is to you, it must feel like an incredible moment that it's now being released on Disney Plus. But I guess for people who haven't had a chance to see it yet, can you give us a brief introduction? What can people expect from I Addict? Yo creo que varias cosas. Por un lado, creo que lo que pueden esperar es con un relato muy honesto, muy visceral de algo que me ocurrió a mí, pero que les ocurre a muchísimas personas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Creo que se han contado muchas historias acerca de lo que es la enfermedad de la adicción en el sentido de tocar fondo, de llegar esa especie de abismo oscuro, pero que no ha habido tantas de qué ocurre después de eso, ¿no? Entonces, me gustaría, o la razón por la que nos lanzamos a hacerla fue por explicar realmente en qué consiste un proceso de desintoxicación, un proceso terapéutico, en qué consiste la enfermedad de la adicción, en qué consiste esta red de apoyo y esta necesidad de pasar de lo individual a lo colectivo y que el espectador tenga acceso de alguna manera a espacios y a personas que normalmente o son marginados o lo que digo, ¿no? Son juzgados o son de alguna manera retratados a través de estereotipos y de formas que no ayudan, ¿no? Hay una profunda convicción política en la serie eh, en la que se trata de reivindicar la empatía, reivindicar la humanidad, reivindicar lo que de alguna manera eh, nos hace personas, ¿no? De hablar desde la herida, de construir comunidad en torno a eso, ¿no? Y sobre todo, desestigmatizar profundamente la enfermedad de la adicción y, bueno, pues la enfermedad mental en general, ¿no? En la serie, además de la adicción, se plantean muchos otros tipos de trastornos psiquiátricos que creo que también merecen ser desestigmatizados, ¿no? Y luego hay una cosa que es un poco como una broma privada, entre comillas, que curiosamente pues la serie se titula Yo Adicto y de lo que menos trata es de mí, ¿no? Al final es una especie de representación de... yo decía cuando presentamos la serie en el Festival de San Sebastián, en sección oficial, yo decía, Yo Adicto como título es una mentira, realmente esta serie se titula Nosotros los seres humanos. And of course, it must have been quite a process for you to even write your story in a book. Were you already having in mind that one day you might make this into a film or a series? And what was that process like for you? Because I guess maybe it's one thing to write it down, but it's quite another to translate that to something visual and I guess relive all of those moments once over again. So when did you first have that idea and what was the process like for you? Pues mira, cuando escribí el libro, nunca pensé que esto se transformaría en una serie. Probablemente si hubiese pensado eso, hubiese tenido miedo y no lo hubiese escrito en un modo de alguna manera como kamikaze, ¿no? De hecho, escribí el libro pensando que lo iban a leer 5 personas y eso también me liberó de la cosa de decir, luego, cuando lo vi en las librerías, de repente dije, Dios mío, ahora cualquiera tiene acceso a mi intimidad más. Entonces, claro, cuando llegó lo de la serie, ya había pasado por ese proceso, digamos, a mí me gusta decirlo en plan broma, de mi segunda salida del armario, ¿no? Primero como hombre homosexual y después como adicto. Y luego, fíjate, hicimos la serie con tantísimo cariño, con tantísimo cuidado. Cuando digo cariño y cuidado, me refiero a las relaciones humanas dentro del propio equipo, ¿no? Un set de rodaje puede ser un lugar muy frío y muy salvaje. Y sin embargo, Yo Adicto se hizo priorizando a la persona por encima del puesto que ocupaba, ¿no? Quiero decir, desde la relación, entre comillas, más fundamental de la serie, que es la de Uriol Pla como protagonista y yo como director, pero hasta la última persona del equipo, el último actor y tal. Entonces, es verdad que fue un rodaje más que duro, fue muy emocionante. Fue muy emocionante, o sea, quiero decir, tú ves la serie y probablemente pienses
Dios mío, estas personas cómo han sufrido, qué mal lo han debido de pasar, en el tal. Y es verdad que hubo días duros, pero lo que había tanto cuidado, tanto cariño, tan de familia, que lo que fue es muy bonito. O sea, todas las personas que formamos parte, y estuvimos 3 meses rodando, tenemos un recuerdo precioso del rodaje, precioso. Nos abrazábamos mucho, pues si había que llorar, se lloraba. O sea, había de repente en una estructura muy jerárquica y muy capitalista, en el peor sentido de la palabra, de repente era como que todos poníamos la humanidad por delante. No sé si se me entiende lo que... Yes, definitely. And I guess the term raw portrayal is something that we maybe bandy about a bit too often. But in the case of Oriole, I think that's absolutely accurate. And it kind of doesn't shy away from the really tough, dark moments, but it also shows, the energy and the fun that can almost come with living this lifestyle. It's not something that's black and white entirely, as well as the sort of darkly humorous moments that pop up out of nowhere, even in the most, the bleakest parts of your journey. So you really had to get that casting absolutely right. Someone who was willing to be as committed as he was and really take this by the horns and really run with it. So how did you land on him? And what was it like seeing him play a version of you, let's say? Mira, me gusta mucho que me hables de la comedia dentro de los dark moments, porque es real. O sea, yo tengo un recuerdo muy vívido de la clínica de desintoxicación, es un lugar donde se llora mucho, pero también se ríe mucho. Porque al final lo que está en juego son dos absolutos, que es la vida y la muerte. No hay término intermedio, ¿no? Entonces, al final, quiero decir, la vida es eso. O sea, un raw portrayal de la vida es justamente eso, ¿no? O sea, cómo de alguna manera está en balance continuo la comedia con el drama, ¿no? Y de alguna manera viviendo uno del otro, ¿no? En el caso de Uriol, fue una elección. Yo le conocía como actor, conocía su trabajo como actor, siempre me había encantado, tanto en teatro como en cine, como en televisión. Él y yo no nos conocíamos personalmente. Yo le pasé el primer guión, le flipó, le encantó. Quedamos, nos vimos un par de veces, hablamos sobre lo que yo tenía en mente, e hizo una prueba, y solo hizo una prueba. Y con esa prueba yo dije, es él. Y no te sé decir exactamente por qué lo dije. Fue realmente una intuición. O sea, fue mi cuerpo entero dijo, es la persona. Y luego a partir de ahí comenzó un trabajo conjunto que ha superado por mucho lo que es una relación profesional. Quiero decir, estuvimos un año ensayando y mucha parte de esos ensayos no eran ensayos al uso del material, sino que era básicamente yo abriendo mi vida para que él entrase y él abriéndome la suya para que yo entrase, ¿no? A día de hoy somos prácticamente hermanos, Uriol y yo. O sea, no hay nadie en el mundo que me conozca como él y no hay nadie en el mundo que le conozca a él como le conozco yo, ¿no? Entonces, yo le decía mucho que el personaje de la pantalla, el Javier Giner de la pantalla, primero que él no necesitaba imitarme porque yo no soy una persona pública. No sé, no soy Margaret Thatcher, que todo el mundo sabe cómo habla y cómo se mueve y tal, ¿no? Libérate de eso, ¿no? Y le decía de alguna manera que el personaje de la pantalla tenía que ser como el hijo que él y yo nunca tendríamos, en el sentido de ese personaje traía mis emociones y mis tripas, pero también necesitaba las suyas para nacer de alguna manera, ¿no? Y curiosamente, fíjate, de manera muy instintiva y muy orgánica, los dos desde el comienzo nos referimos al Javier de la pantalla en tercera persona, ¿no? O sea, el Javier de la pantalla es un personaje que evidentemente tiene grandísimas dosis de mí, pero también grandísimas dosis de él. Es decir, para eso evidentemente necesitas un actor que sea como un Stradivarius, o sea, un instrumento perfectamente afinado con cantidad de técnica, pero sobre todo necesitas un compañero
que te coja. O sea, que yo le decía a él, somos como dos funambulistas en la cuerda floja, equilibrándonos el uno al otro continuamente, ¿no? Y así hicimos la serie, ¿no? El tan celebrado monólogo del capítulo 5 frente a los padres funciona porque es mi dolor, pero también es el suyo. Y él no está interpretando ese dolor, él está extrayendo el suyo propio para hacer eso, ¿no? Los dos teníamos muy, 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 muy claro que la serie descansaba absolutamente sobre sus hombros, ¿no? Y que además el trabajo que yo hiciese con él y cómo él interpretase también iba de alguna manera a marcar el camino para todos los demás actores, ¿no? Mm. Y en ese sentido fue una especie de guía capitán del grupo actoral claro, cuando los actores veían lo que hacía Uriol, ellos también decían, venga, yo también, ¿no? Y yo estaba ahí pues un poco como el director de orquesta.